Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video aquí en mi canal, Andrés de Book, en el cual vamos a hablar de un tema que, digamos, ha sido muy pedido. Es un tema que muchas personas les compete, les gustaría saber, son bases fundamentales. También ha sido un tema que he dado en muchos cursos que he podido dar como docente. Y en este caso vamos a ver un poquitico de lenguaje de desarrollo web. Pero para poder ver el lenguaje de desarrollo web tenemos que irnos pues, desde las bases, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un cuerpo humano, ¿cierto? Tenemos que empezar a hablar sobre el sistema óseo, ¿cierto? También el sistema nervioso y demás para poder componer el cuerpo como tal, que en este caso sería un sitio web, ¿cierto? Algo que le llegaríamos más adelante a construir en su totalidad. Pero tenemos que empezar con algo que a todos nosotros siempre hemos escuchado hablar. Yo creo que casi todos que hemos empezado en programación, si no hemos empezado con lenguajes de bajo nivel o demás, siempre hemos empezado por donde uno siempre empieza, o por donde yo empecé cuando tuve mis primeros inicios con la programación, y es HTML. HTML lo hemos escuchado en todo caso, hemos visto memes y memes y memes de HTML, pero también hemos visto muchos cursos, hemos visto muchos indicios de cómo empezar en HTML, o muchas veces nos saltamos este paso, aún cuando empezamos la programación, porque nos dicen no es tan importante, ya lo vas aprendiendo con el tiempo, lo vas a hacer con el tiempo, no importa. Es algo que siempre hemos escuchado pues al respecto sobre HTML, pero déjame decirte que sí es importante, o sea, sí es importante conocer los pasos, conocer las estructuras, conocer un poquitico del indicio. Mucha gente dice como, que pereza la teoría, pero la teoría es importante. La teoría es la que nos da las bases de cómo funciona, y vamos a ver un poquitico sobre cómo es o cómo funciona en este caso HTML y su función que tiene dentro de las páginas web. Así que vamos para allá. Listo, veamos un poquitico qué es HTML. Entonces, como dicen las siglas de HTML, es Hypertext Markup Language, que por sus siglas, cierto, el lenguaje de marcado. Es el que logra indicar a los navegadores, cierto, la estructura de la página web que ellos están visitando. O sea, puede ser muy tan complicado o tan simple como nosotros lo podemos desarrollar. ¿Por qué? Muchas veces nosotros podemos hacer un HTML muy sencillo, ¿cierto? Una estructura demasiado sencilla, pero también puede llegar a ser complicado cuando logramos hacerlo de la manera correcta. Porque hacerlo de la manera correcta depende de un grado de exigencia mayor, ¿cierto? Va a tener un poquitico más de compromiso a la hora de estructurar nuestro sitio web. Entonces, lo que va a envolver o va a marcar son las diferentes partes del contenido para que aparezca o actúe de manera diferente. Porque no simplemente es empezar a escribir texto y empezar a colocar cosas sin un orden en específico, sino que cada una de estas va a indicar, ¿cierto?, que se va a encontrar en una parte diferente, va a tener una función diferente y va a cumplir un rol, ¿cierto?, dentro de nuestra página. Entonces, las etiquetas pueden convertir el contenido tanto en un hipervínculo, como pueden conectar para conectarse a otra página, poner palabras en cursiva, poner palabras en bold, en negrilla, puede servir para hacer una barra de navegación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante el grado de complejidad que puede tomar el HTML. Entonces, importante saber qué es el hipertexto, ¿cierto? Porque hablamos en HT, empezamos con hypertext. Entonces, ¿qué es el hipertexto? Eso quiere decir que las páginas no son elementos aislados, sino que están unidas a otras mediante links o enlaces de hipertexto. Te dice que gracias a estos enlaces, el navegante de internet puede pulsar sobre un texto que pues ya se llamará como tal enlace de una página para navegar a otra. Entonces será cuestión del programador de la página inicial decir qué palabras o frases serán activas y a dónde nos conducirán al pulsar sobre ellas. Pero muchas veces cuando por ejemplo estamos en un programa o tal cual, por ejemplo como Wikipedia, entonces estamos parados en Wikipedia y Wikipedia nos dice, por ejemplo, empezamos a hablar, un ejemplo, hablemos sobre Pelé. Entonces empieza a hablar sobre Pelé, cierto, jugador brasileño, ganador de 3 mundiales, y entonces en ese caso la palabra mundial está, ¿cierto? Copa del Mundo o Mundial está subrayada. Cuando le damos clic nos conecta a otra página, ¿cierto?, que está relacionada al tema que estamos hablando. Entonces por ese lado va la parte del hipertexto, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como los enlaces, ¿cierto? Las anclas que nosotros utilizamos. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de una página de HTML, ¿cierto? Ya que conocemos el hipertexto, ya sabemos la importancia que tiene el HTML, y es que el HTML se basa, ¿cierto?, en un elemento, ¿cierto?, que llamaremos etiqueta. Entonces dice que a través de las etiquetas vamos definiendo los elementos, ¿cierto? Párrafos, imágenes,
imágenes o demás, ¿cierto? Entonces, un documento HTML estará constituido por texto y un conjunto de etiquetas. ¿Cómo funcionan las etiquetas en HTML? Pues en este caso, mire que dice que la forma de apertura, vamos a utilizar en este caso los signos de mayor y menor, ¿cierto? De menor y mayor, perdón, así, o depende pues como lo estén viendo en la cámara, y entonces vamos a colocar la etiqueta y vamos a cerrarlo, en este caso colocando un slash en la parte después de que colocamos el signo de menor. Entonces esa es más o menos la sintaxis, y adentro de esas dos etiquetas va a ir el contenido que vamos a utilizar. Entonces, viene un tema que en muchos lugares digamos como que se obvia o tal vez digamos como que se pasa por alto, y es la semántica dentro del HTML. Esa es una pregunta muy común de entrevistas de programación, ¿cierto? O demás. ¿Qué es el HTML semántico? O sea, la semántica, también conocido como marcador semántico, engloba las etiquetas que transmiten el significado de su contenido. Te dice que al añadir etiquetas semánticas proporciona información adicional a los buscadores sobre la importancia o funcionalidad de las secciones de las páginas. Entonces, ¿cómo funciona el HTML semántico? Muchas veces vas a ver a tu compañero, a tu parcero, además que tiene una página web, ¿cierto? Si estás en una media técnica, si estás, no sé, empezando programación, estás viéndote cursos en Platzi, Henry, Udemy o demás, que construyen el HTML de esta manera, haciendo un uso excesivo de divs, ¿cierto? Que los divs pues sirven para englobar cosas, pero a nivel como lo lee o como lo interpreta el navegador, no va a entender específicamente qué es cada cosa. Así visualmente yo lo vea, que la página tiene su barra de navegación, ¿cierto? Tiene sus títulos, tiene sus secciones. Al usar solamente div, el navegador no entiende, ¿cierto? No logra o no va a ayudar para algo más adelante que vamos a ver que es muy importante, que es el SEO. Entonces, ¿qué ayuda a la semántica? Mira que cada una de las etiquetas de la semántica tiene un nombre que hace, o es implícito, digamos, se puede entender con el simple hecho del nombre, saber qué está representando en la página web. Entonces, mira que tenemos el header, ¿cierto? Tenemos el nav, que habla más en la parte de navegación, tenemos el aside, tenemos el main, tenemos los articles, tenemos los header, tenemos las figuras, tenemos los párrafos, tenemos otros footer, tenemos secciones y tenemos el footer. Entonces, cuando nosotros creamos de manera semántica nuestra página web, vamos a ayudar de manera pronunciada a que los buscadores de tanto como es Google, como lo es por ejemplo DuckDuckGo o demás, en este caso más importante Google porque es el más grande que conocemos, va a entender que esto de acá es un artículo. Entonces, cuando la persona digite o busque algo, por ejemplo en los casos de las noticias, ¿cierto? Que vayan a buscar una noticia en específico, al entender por las palabras claves, pongamos un ejemplo, fallecimiento de, no sé, el rapero tal, un ejemplo, o en este caso va a tomar de que ganador de la Copa América Argentina, un ejemplo. Al buscarlo así, él va a buscar en la sección de noticias todos los que tengan esa etiqueta article, ¿cierto? Porque los articles por lo general son utilizados mucho en la parte de noticias. Por ejemplo, mira, ahí está article, el header puede ser el texto de la noticia, la figura puede ser en este caso la imagen y el párrafo que da a entender, ¿cierto? La noticia, y el footer puede ser la parte donde ya dice como escrito por, ¿cierto? El autor de la revista o en este caso las redes sociales. Bueno, puede ir como un poquitico jugando por ese lado, pero al estar englobado en artículo es más fácil para el buscador, ¿cierto? Encontrar o definir si esto es una noticia o es otra cosa diferente, ¿cierto? Entonces es importante esa parte de la semántica. Entonces, mire que deberíamos dejar de utilizar, en este caso, de esta manera, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos que cada uno solamente un section, sino que lo que convertimos es todo esto puede ser un artículo, y ¿cierto? Y cada uno de estos que hay dentro va a ser un section, ¿cierto? Te va a permitir de otra manera que sea más organizado, más entendible y va a tener una estructura más limpia a la hora de programar. ¿Por qué son importantes las etiquetas semánticas? Listo, las etiquetas semánticas no solo son más fáciles para los desarrolladores y los buscadores, sino que son accesibles para los lectores con deficiencia visual y mejoran el posicionamiento de los buscadores. ¿Por qué ayudan a la gente con deficiencias visuales? Ustedes dirán, pues si la persona no ven. Hay unas herramientas que utilizan los navegadores que son los lectores en voz alta de cada una de las secciones de la página, ¿cierto? No sé si a algunos se les ha abierto el talkback en el teléfono que empieza como a nombrar
enviar cada cosa que le das, dice barra de navegación, aplicación WhatsApp, enviar mensaje, que sale así como subrayando el elemento y diciendo en voz alta qué es el elemento. Entonces, si nosotros tenemos una semántica en nuestra página web, es más fácil para en este caso el lector en voz alta, para la gente con discapacidad visual, decirle qué es lo que tiene enfrente, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pulsando? ¿Dónde está encima su cursor? Si no lo tenemos, créeme que va a ser muy difícil y vas a impedir que gente con discapacidad visual pueda también ser usuario de tu página web. Y también para el posicionamiento es muy importante, pero principalmente, como vimos, la accesibilidad. Los usuarios que tienen problemas es más fácil identificar las secciones de una página, las cabeceras, los pies, el contenido. Sin embargo, no es tan fácil para los ciegos, ¿cierto? O las personas con dificultad de visión, ¿cierto? Que dependen si no se utiliza pues la semántica para comprender y mejorar el contenido. El SEO. Esto creo que todos lo habremos visto y habremos escuchado de cómo es el SEO. El SEO fue algo que se volvió un boom, no sé exactamente cuántos años, pero sé que desde que yo ya estoy trabajando en la industria he escuchado más sobre el uso del SEO. También hemos escuchado el uso del SEM, que es el uso pago por campañas de Google Ads, ¿cierto? O por pagos en anuncios en ciertos lugares. Pero el SEO es el que nos permite hacer un alcance al público y un posicionamiento de nuestra página web de manera orgánica. Entonces el SEO nos permite con la semántica indicar la función del contenido. De esta forma, los buscadores, rastreadores como Googlebot entenderán mejor el contenido y este tendrá más posibilidades de ser posicionado en los resultados de búsqueda para palabras o claves objetivo. Entonces es importante al tener una buena semántica, porque muchas veces decimos, no, yo como desarrollador solamente entrego la página tal cual como la tengo así, pero no pensamos más allá y decimos, ¿cómo puede afectar, ¿cierto?, de manera positiva al cliente al que le estoy trabajando si desde el desarrollo hago un buen SEO? Entonces es importante conocer el SEO, ¿cierto? Conocer todos estos parámetros, porque eso nos puede sacar, digamos, del común de los desarrolladores, que es simplemente picar código, hacer código, construir código o volvernos simplemente personas o desarrolladores que pegamos ladrillos. Entonces, al conocer un poquitico más del tema de marketing, conocer un poquitico temas, por ejemplo, de accesibilidad, de seguridad, créeme que van a darte un gran plus para trabajar como desarrollador. Listo. Entonces, entrando un poquitico en acción, ¿cierto? De lo que nosotros trabajamos a nivel de HTML, es entender de que HTML ha tenido, ¿cierto?, varias etapas, y nosotros escuchamos algo sobre HTML5. Entonces, ¿qué diferencia HTML5 del HTML que comúnmente se utilizaba? Pues digamos que el HTML5 o lo primero que vino pues como a traer es el mejoramiento en el tema del multimedia, ya que el tema de audio, el tema de videos o demás que se puedan implementar, ¿cierto? Da, digamos, como mayor facilidad, o cierto, da ventaja a la hora de trabajar nuestro sitio web. Entonces, también las etiquetas semánticas nacen de HTML5, una gran gama de etiquetas semánticas, porque habían unas que eran bases, pero ahorita hay más, ya desde que llegó HTML5. Entonces vamos a trabajar, ¿cierto? Vamos a tratar de construir un poco de HTML5 para que podamos entender el concepto, y para eso vamos a instalar las siguientes extensiones que siento que van a poderles facilitar o van a poder darles un trabajo más fácil a la hora de trabajar con Visual Studio Code. Claro, podemos trabajar con distintas plataformas como lo es Visual Studio Code, podemos trabajar con Sublime Text, podemos trabajar con Atom, o podemos WebStorm. Hay varias IDEs o editores de texto, ¿cierto?, que nos pueden servir. En este caso yo utilizo Visual Studio Code ya por ser el más utilizado, ¿cierto?, pero también por la gran ventaja con sus extensiones. Entonces, ¿qué extensiones vamos a utilizar? En este caso, yo recomendaría tener las extensiones como HTML5, ¿cierto? Esta extensión permite, ¿cierto?, un acceso inmediato de recursos o demás que nos va a permitir de HTML5. También vamos a utilizar, en este caso, vamos a utilizar uno de CSS3, ¿cierto? Para más adelante, recomendaría tenerlo. También, si quieren utilizar un tema de iconos, recomendaría usar Material Icon, ya que este nos va a permitir tener unos iconos bien bonitos que se vean así, ¿cierto?, dependiendo el tipo de archivo que vayamos a utilizar. Y si ustedes se preguntan cuál es el tema que estoy utilizando para que sea diferente, estoy utilizando el Monokai Pro. Listo, ustedes pueden utilizar otros, pero yo recomendaría este de acá.
Y por último, recomendaría utilizar la siguiente extensión que se llama Live Server. Live Server es la que nos va a permitir hacer un servidor por debajo para que podamos, cada vez que cambiemos algo de nuestro HTML, se pueda actualizar en tiempo real y no tengamos que estar recargando y recargando la pestaña cada vez que hagamos un cambio. Igualmente, todos los links de todas estas extensiones van a estar en la descripción. Listo, para que puedan ir y puedan descargar cada uno de ellos en su Visual Studio Code. Listo, vamos a abrir en este momento, ¿cierto? Vamos a abrir una carpeta, entonces voy a llamarla aquí HTML, voy a abrir esta carpeta y en esta carpeta vamos a crear, ¿cierto? Nuestros archivos en este caso. En este caso vamos a darle aquí, que sí confío, y vamos a abrir acá. Entonces vamos a crear, ¿cierto? Aquí en esta parte de aquí arribita para crear un nuevo archivo y vamos a crear un index.html. Entonces ya cuando se nos cree aquí el index.html, vamos a ver lo siguiente que tenemos acá. Voy a ampliarlo para que lo podamos ver. Entonces, ¿cuáles son las sintaxis, cierto? O lo que nosotros tenemos que hacer cuando creamos nuestro primer proyecto, o no tan proyecto, nuestra primera página con HTML. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar el siguiente de acá. Entonces vamos a hacer doctype HTML. ¿Qué nos va a permitir el doctype HTML? Es el que nos va a poder hacer reconocer, ¿cierto? En el editor, ¿cierto? Que es HTML5 lo que vamos a trabajar. Entonces lo primero que nosotros utilizamos es indicar que vamos a hacer un doctype de tipo HTML, o sea, el tipo de este documento va a ser con HTML5. Entonces vamos a abrir la primera etiqueta, que la primera etiqueta que tenemos es la etiqueta HTML. ¿Listo? La etiqueta HTML es la que nos va a indicar que todo lo que esté dentro de estas dos etiquetas va a ser HTML, ¿cierto? Va a ser lo que va a representarse en nuestra página web. Vamos a ampliarlo un poquitico acá para que lo puedan ver. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí en esta parte, cuando nosotros nos paramos, aquí vamos a definir el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje en el que va a estar nuestra página como tal. Podemos colocar dos lenguajes, podemos colocar, o bueno, tocaría pues definir uno de dos. Sería en este caso ¿cierto? Sería English, o podemos colocar en este caso es, que es español. Entonces, en este caso vamos a colocarlo con es. Entonces, ya cuando tenemos aquí en estas primeras etiquetas, ¿cierto? Vamos a colocar las siguientes que van a representar lo demás que vamos a colocar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar una etiqueta que va a ser la etiqueta head. Vamos a colocarlo aquí, la etiqueta head. Entonces, voy a completarlo aquí para que lo tengamos en cuenta. Entonces, número uno, aquí está el head, o en la cabeza, ¿cierto? El encabezado que vamos a tener va a ser muy diferente a la etiqueta header. Porque la etiqueta header, como pudimos ver, ¿cierto? Es el encabezado de la página. En este caso, el head es donde va a ir como tal todas esas conexiones o todo lo que definamos que va a tener nuestro archivo. En este caso, vamos a tener definido la etiqueta meta, ¿cierto? Meta charset UTF-8. ¿Qué nos va a permitir el meta charset UTF-8? Nos va a permitir poder usar caracteres especiales. ¿Cuáles son los caracteres especiales? Como la ñ, como la diéresis, como algunas tildes, ¿cierto? Entonces, esto lo que nos va a permitir es poder que interprete el navegador, ¿cierto? Esos caracteres especiales. El title que vemos acá es lo que viene a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué hacemos para ejecutar para que podamos ir viendo esto que tenemos acá? Vamos a hacer y vamos a darle donde dice Go Live. Y esto va a ejecutar nuestro servidor. Entonces, al abrir acá nuestro servidor, mire que aquí lo tenemos completamente en blanco. Pero mire que aquí, este de aquí dice inicio. ¿Qué cambió acá? Que aquí cuando yo utilicé aquí el title, mire que yo le puse inicio. Si yo le coloco aquí ejemplo y lo guardo y me voy para aquí para esta página, mire que cambia donde dice ejemplo. Listo. Entonces es importante conocer que este title de aquí es el que cambia el nombre que va en la pestaña que tenemos acá de ejemplo. Listo. Entonces aquí ya tenemos por esta parte esto que tenemos aquí, y el link que tenemos acá es el que nos va a permitir como traer o atachar nuestra hoja de estilos. Por ahora vamos a quitarlo, ya que no vamos a trabajar todavía con esto. Listo.
Ahora, debajo del body, pues muy parecido como a la construcción del cuerpo humano, ¿cierto? Vamos a utilizar en este caso el body, como el head y el cuerpo como tal. Entonces aquí en el cuerpo, mire que podemos utilizar unas etiquetas interesantes. Entonces vamos a ver acá, vamos a abrir un poquitico de espacio y aquí vamos a darnos cuenta que tenemos el H1. Entonces el H1 lo que nos va a servir en este caso es para poder colocar títulos, ¿cierto? Si nosotros colocamos en este caso, voy a poner lo siguiente, voy a colocar aquí un H2, ¿cierto? Aquí voy a colocar un H3. Vamos a colocar un H4 para que ustedes vean una diferencia. Y aquí vamos a colocar un H5. Entonces vamos a copiar esta misma palabra que tenemos aquí y la vamos a pegar acá. Vamos a guardarlo, vamos a quitar esta por ahora. Y vamos a ver lo siguiente. Si nos vamos acá, mire que vamos a ver los títulos de una forma diferente. Voy a ampliar un poquitico aquí el navegador. Mire que tenemos Hola Mundo y cada vez va siendo más pequeño. ¿Qué pasa con estas etiquetas H1, H2, H3? Estas representan títulos, subtítulos, ¿cierto? O demás. ¿Qué pasa? Que cada una tiene un orden jerárquico. El H1 va a ser como de las más importantes, ¿cierto? Por lo general, cuando uno utiliza un H1 debería ir... Lo recomendado en la semántica sería 1 por página, ya que ese sería el título principal de nuestra página web. El resto, como los H2, pueden ser, digamos, como los subtítulos. Los H3 pueden ser otros como, es que no recuerdo cómo se dice en gramática, pero serían como los subtítulos y así pues hacia abajo, ¿cierto? Va a tener un orden de importancia diferente. Entonces es importante que en el H1 vayan palabras claves o lo que nosotros conocemos en este caso como keywords. Las keywords son esas palabras claves que nos van a permitir en la hora de cuando hablemos de posicionamiento, de marketing, ¿cierto? Poder que reconozcan nuestra página web. Por eso cuando entramos a una página, por ejemplo, de colchones, a veces el primer texto que pueda haber sea, por ejemplo, los mejores colchones de Medellín. En este caso yo que vivo en Medellín. O puede ser, por ejemplo, la mejor paella de España o demás. Ahí va a ir en ese título, ¿cierto? Principal, esas palabras para que sea fácilmente encontrado. Los otros títulos también tienen importancia, pero entiendan que van de el primero hasta el último. Listo, esto es lo que conocemos en esta parte como los títulos. Aquí luego ya podemos nosotros tener los párrafos. De los párrafos vamos a colocar aquí, este es mi primer documento HTML5. Listo. Entonces aquí lo que vamos a ver es que vamos a tener un párrafo. Mire que cambia un poquito, ya no está en negrilla, sino que está pues como naturalmente está, ¿cierto? Digamos aquí con su, como digamos por ejemplo como su estilo de fuente normal. Entonces, como nosotros ya veríamos un poquitico el tema, digamos, de la semántica, ¿cierto? Aplicando ya, viendo o conociendo aquí un poquitico el tema de la construcción. Haríamos lo siguiente, ya tenemos aquí nuestro head, ¿cierto? Aquí lo vamos a dejar y aquí dentro de nuestro body vamos a construir lo siguiente. Número 1, vamos a llamar aquí el header. Y aquí dentro del header vamos a colocar nuestro título. Vamos a colocar aquí nuestro H1. Entonces aquí en el H1 vamos a colocar bienvenidos a mi página web. Listo. Aquí ya tenemos nuestro header. Listo. Aquí ya tenemos el título principal que va a ir en el encabezado de nuestra página. Acá vamos a tener la etiqueta nav. Listo. Aquí muy similar a lo que ya habíamos visto en la diapositiva o en lo que les había mostrado. Listo. Y aquí vamos a colocar entonces la etiqueta UL, ¿cierto? Que vamos a ver una pequeña diferencia, ¿cierto? Vamos a tener aquí el UL y vamos a tener aquí una OL. Listo. Que son dos diferentes etiquetas. Estas etiquetas son las que nos van a ayudar a construir las listas. Entonces, ¿qué pasa con estas etiquetas? Las UL y las OL. Las UL son las order list y las OL son las order list.
Entonces, una son las listas ordenadas y la otra son listas no ordenadas. Entonces, ¿qué nos diferencian de cada una? Por ejemplo, vamos a utilizar dentro de cada una, nosotros utilizamos esta etiqueta que es LI, que significa list item, ¿cierto? Entonces, que va a ser un elemento de la lista. Entonces, aquí dentro del elemento vamos a colocar, por ejemplo, inicio. Aquí vamos a utilizar el comando Alt Shift flecha hacia abajo para copiar, para duplicar la línea. Y aquí vamos a colocar sobre mí. Aquí en OL vamos a hacer algo similar, y es que vamos a, en este caso, pues vamos a copiar lo que tenemos acá y lo vamos a poner en OL. Vamos a guardar y vamos a ver. Mira la diferencia de las dos listas. Número uno, la lista que no es ordenada simplemente nos va a dar, ¿cierto?, un estilo de punticos, ¿cierto? Vamos ahí colocando cada uno de los ítems que por lo general tenemos una sección. Supongamos un ejemplo que estamos enlistando las ventajas de HTML5, pondríamos así cada uno con un puntico, pero cuando hablamos de algo, ¿cierto?, que va a ser un paso a paso, utilizamos la order list, ¿cierto? Una lista ordenada que va a tener pues un orden lógico hacia abajo por cada ítem, va colocando el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, ¿cierto? Dependiendo cómo lo estemos utilizando. Entonces vamos a ver aquí un poquitico más de este tema. Entonces vamos en este caso a utilizar una UL. Entonces vamos a utilizar la UL. Listo, vamos a mirar aquí en este tema solamente con las UL y vamos a cerrar el nav. Vamos a utilizar solamente estos. Y la cosa que vamos a hacer acá es que en vez de tenerlos de esta manera, vamos a usarlo de la siguiente manera. Vamos a llamar aquí la etiqueta A y aquí adentro sí vamos a colocar sobre mí, y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar la etiqueta A y aquí vamos a colocar inicio. Vamos a ir aquí y aquí en este cada uno de la etiqueta A van a ser las etiquetas de enlace, ¿cierto? Las etiquetas de conexión para irnos a otras páginas o demás, lo que hablábamos del hipertexto. Entonces vamos a hacer aquí href y en este caso simplemente no los vamos a dirigir a ningún lado en este caso. Simplemente vamos a utilizar esta manera que es así. Entonces cuando vayamos acá, mire que ya va a darle clic para viajar a un sitio. Si yo quisiera, por ejemplo, ir a GitHub, ¿cierto? Yo simplemente copiaría el enlace, me voy acá y aquí haría un enlace, digamos, por ejemplo, GitHub. O para hacerlo más específico, vamos a irnos a mi perfil, ¿cierto? Que por cierto me pueden seguir, también va a estar en la descripción. Y puedo ir acá y voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a pegar, ¿cierto?, el enlace acá. Y aquí coloco mi GitHub. Guardo. Y nos vamos a ir aquí al ejemplo. Y mire, si yo le doy clic aquí a mi GitHub, va a viajar a mi apartado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que hay un tema que cuando nosotros viajamos en un hiperenlace, ¿cierto? Un hipervínculo, perdón, muchas veces hacer esto y que salga de nuestra página puede algo tedioso, que me sacó de la página, tengo que volver. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Vamos aquí después de este de acá y colocamos target y le colocamos este blank de acá. Entonces, ¿qué hace este target blank? Que cuando yo le dé clic aquí a mi GitHub, lo va a abrir en una pestaña diferente, ¿listo? Para poder conservar la página web donde estamos. Esto en ciertos casos puede ser muy útil, ¿cierto? En otros simplemente puede ser porque queremos que vaya allá y luego en algún momento de algún paso, ya sea un pago o algo, vamos a volver a la página, entonces tal vez no sea necesario. Pero es importante conocer en este lado cómo funciona la navegación. Vamos aquí a crear una section. Y aquí dentro de la section vamos a utilizar la etiqueta article. ¿Listo? Utilizar la etiqueta article. Y aquí en la etiqueta article vamos a hacer el uso específico del H2, ¿cierto? Aquí vamos a ponerle primer artículo. Y aquí vamos a colocar un párrafo. Entonces aquí en este caso vamos a utilizar este de acá. Lored Ipsum. Y lo guardaríamos acá. Entonces aquí ya tendríamos, digamos, por ejemplo, un artículo, ¿cierto?, en una sección. Y aquí por último haríamos lo siguiente. Haríamos un
footer, y aquí dentro del footer vamos a colocar una P y vamos a ponerle aquí desarrollado por Andrés, ¿cierto? Desarrollado por Andrés, y aquí derechos reservados 2024. Listo, vamos a guardar, vamos a ir a nuestra página y bueno, mire que aquí de primera ya se ve aquí el primer título, nuestro lugar de navegación, tendríamos nuestro primer artículo, ¿cierto? Aquí escrito, y aquí tendríamos el footer, claramente aquí cómo está constituido. Listo, aquí ya quedaría construido con semántica. No voy a hacer obviamente un HTML no semántico porque simplemente sería cambiar cada una de estas, ¿cierto? Quitando la parte de navegación, que si digamos como que va en ese lado, sería quitar el nav, el header, el section, el article por div. Y así pues quedaría como algo meramente no semántico. Ok, la idea sería, digamos, por ejemplo, en esta video, ¿cierto? En esta primera introducción al tema de HTML, sería, por ejemplo, trabajar un pequeño portafolio, ¿cierto? Personal, ya que, digamos, la idea es que, digamos, de cada video podamos lograr algo, y lo primero es construir nuestro portafolio personal. Y la idea es que podamos compartir nuestro portafolio personal, puedes colocarlo en los comentarios, si quieren que más adelante haga un directo revisando portafolios personales o demás, podemos hacerlo. Listo, vamos a tratar de construir un portafolio personal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construirlo, en este caso acá. Entonces vamos a escribir portafolio de desarrollador. En este caso, seas lo que sea que estés estudiando, ¿cierto? Vas a poder construir un portafolio tuyo. Entonces, en este caso vamos a hacer un portafolio de desarrollador. La idea es que ya más adelante ustedes puedan hacer portafolios de, no sé, digamos por ejemplo de contador, de diseño, de fotógrafos o demás, de fotografía. Sería muy bueno tener un portafolio. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente y vamos a colocar entonces, en este caso vamos a hacerlo con lo que tenemos acá. Entonces aquí vamos a hacerlo con mi nombre y aquí vamos a ponerle, ¿cierto? Desarrollador web. Colocarle aquí, desarrollador web. Aquí en nuestro panel, ¿cierto? En lo que tenemos acá, vamos a utilizar otras ventanas, ¿cierto? De navegación. Entonces en este caso vamos a colocar sobre mí, vamos a colocar proyectos y en este caso vamos a colocar contacto, ¿cierto? Que es lo que por lo general nosotros utilizamos para nuestro portafolio. Y aquí en este caso, ¿cierto? En vez de tener esto directamente en una sección, vamos a hacerlo tal cual como nos lo indica la semántica y lo vamos a hacer utilizando la etiqueta main. Entonces aquí en la etiqueta main va a ir todo el contenido de nuestro portafolio. Aquí ya me va creando, ¿cierto? Un poco, pero vamos a hacerlo pues paso por paso. Entonces vamos a crear una sección, ¿cierto? Ustedes preguntarán, pero Andrés, ¿por qué te autogenera esto? Bueno, esto es por el uso del GitHub Copilot. El GitHub Copilot es una IA, ¿cierto? De apoyo de desarrollo que tiene GitHub. Es de pago. Si ustedes son estudiantes pueden activar el GitHub educacional, ¿cierto? Es muy bueno. A mí como ya se me venció, ¿cierto? Ya la calidad de estudiante por ya haberme graduado, entonces ya digamos que lo pago. Tiene un costo por encima de los 40,000 pesos, pero depende, digamos, la exigencia que tengas de desarrollo, puede ser muy buena, pero realmente yo lo utilizo para, por ejemplo, completar contenidos, para de pronto algunas selecciones de colores o demás, pero digamos que ya es por el uso personal. No es algo obligatorio, pero si tienes con qué pagarlo, te lo recomiendo. Tal vez en otro video hablemos un poquitico más sobre mi experiencia utilizando, ya voy casi para un año utilizando GitHub Copilot. Entonces vamos a ver aquí un poquitico sobre esta parte aquí en el main, ¿cierto? Entonces vamos a irnos aquí a la parte de section, ¿cierto? Y aquí en el section vamos a crear un artículo. Vamos a crear nuestro artículo y aquí en el artículo vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar aquí un H2
y aquí en el H2 vamos a poner proyectos recientes. Listo. Proyectos recientes. Y aquí vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar aquí un párrafo que diga como: estos son algunos de mis proyectos recientes. Mire, porque a mí me gusta utilizar ahí el Copilot, me ayuda un poquitico a interpretar y bueno, poder economizar un poquitico de texto. Listo. Entonces vamos a cerrar aquí la lista no ordenada, que la genere acá. Pero aquí vamos a cambiar algo, ¿cierto? En este caso, en vez de colocarlo así solo, vamos a darle una negrilla, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer un poquitico para generar una negrilla, cierto? Entonces mire lo que pasa. Esto nos va a permitir utilizar esta etiqueta strong, no solamente es para generar la negrilla y ya, sino que mira lo que dice: the strong element represents strong importance, ¿cierto? Este elemento, ¿cierto?, representa mayor importancia, ¿cierto?, o mayor urgencia para este contenido. Entonces estas etiquetas strong que tenemos acá nos van a permitir a que esto sea más visible, ¿cierto?, o sea, como de mayor atención en nuestro sitio. Entonces vamos a hacer lo mismo, en este caso voy a borrarlo y vamos a copiarlo en este caso, ¿cierto? Vamos a coger los tres de acá. Entonces aquí vamos a hacer proyecto 2 y aquí vamos a hacer un proyecto 3, ¿cierto? Aquí mejor podemos colocarle así, por ejemplo, como sitio web, ¿cierto? Aquí podemos colocar desarrollo de una tienda completa, de una tienda de deportes completa. Por poner aquí un ejemplo, vamos a colocar otra capa que empecemos a colocar data real. Podemos colocar aquí, vamos a colocarlo así de esta manera. Vamos a colocar aquí blog personal, ¿cierto? Y mejor aquí fuera del strong, para que no quede acá, vamos a colocar aquí blog interactivo con sistema de comentarios. Vamos a colocarlo acá. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a copiarnos este de acá, vamos a copiarlo aquí y vamos a pegarlo acá. Listo, para que nos quede de esta manera. Y en este de acá vamos a hacer una, no sé, app de gestión de tareas, ¿cierto? Podemos colocarlo acá y vamos a colocar aquí, ¿cierto?, herramienta para tareas diarias. Listo. Y vamos a dejarlo así. Ya por este lado tendríamos una sección, ¿cierto? Vamos a ver cómo va quedando. Bueno, mire, así más o menos va quedando nuestro sitio. Aquí creo que me faltó algo. Esto quedó aquí afuera y quedó sobrando. Listo, lo guardamos acá. Aquí tenemos, ¿cierto? En 3 días, desarrollar web, inicio sobre mí, proyectos, contacto, mi GitHub, proyectos recientes. Listo, mire que ahí se va consolidando un poquitico el tema de nuestro proyecto web. Vamos a irnos acá al section, vamos a cerrar y vamos a hacer otra parte de acá. Vamos a hacer, digamos, por ejemplo, vamos a colocar un section y aquí dentro del section vamos a colocar otro article y vamos a copiar un poquitico este de acá para que podamos ir avanzando. Y de este lado voy a colocar lo siguiente, voy a colocar habilidades técnicas. Listo. Entonces aquí yo voy a colocar lo siguiente. Dentro de mis habilidades, o mejor dicho, a ver, coloquémosle como habilidades técnicas y pongámosle tengo habilidad en las siguientes tecnologías. Voy a colocarla acá, 2 puntos. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una lista no ordenada, ¿cierto? Vamos a hacer una UL acá y aquí vamos a colocar, ¿cierto?, cada uno de los items que vamos a colocar aquí en nuestra lista. Entonces ya aquí, como cerramos esta lista, aquí colocamos lo siguiente. Coloquemos HTML5, coloquémosle CS3 y coloquémosle JavaScript. Vamos a seguir colocando acá y pongamos aquí la siguiente. Coloquemos React, coloquemos Angular y coloquemos Vue. Y aquí coloquemos, no sé, Node.js, coloquemos Express y coloquemos aquí
MySQL. Listo. Y aquí quedaría de esta manera. Listo. Entonces aquí ya hubiéramos colocado un poquitico otra sección, ¿cierto? Aquí va a estar, vea, proyectos recientes, habilidades técnicas. Listo. Y vamos a colocar ahorita aquí en el footer, vamos a dejar este, ¿cierto? De derechos reservados. Vamos a colocarle aquí una cosita y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar este copy de acá, ¿cierto? Voy a colocarle 2024. ¿Listo? Y en vez de colocarle este de aquí, vamos a ponerlo de la siguiente manera: derechos reservados, ¿cierto? 2024. Vamos a ponerle el guión y vamos a ponerle Andrés 10. Listo, colocamos aquí, lo guardamos, vamos acá y mire que ya colocamos en este caso ¿cierto? El símbolo de copyright. Listo, para que sea un poquitico como más técnico. Listo, aquí lo colocamos y aquí vamos a colocar lo siguiente. Esto es interesante para colocarlo. Entonces vamos a colocar otra P, ¿cierto? Y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar aquí un ancla, ¿cierto? Un enlace. Y aquí vamos a colocar contacto. Listo. Y aquí en el contacto vamos a colocar href, pero en vez de ir directamente, ¿cierto? A un sitio, ¿cierto? Como algo en específico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar aquí dentro de href, vamos a colocar mail to, ¿cierto? Y aquí dentro vamos a colocar el correo. Por ejemplo, si yo coloco aquí Andrés @gmail, un ejemplo, .com, va a pasar lo siguiente. Entonces cuando yo me vaya aquí a mi página, ¿cierto? Y me da aquí contacto, yo le doy clic, él me va a abrir aquí mi sistema de correo, ¿cierto? Vamos a darle a este email que tenemos aquí dentro y va a pasar lo siguiente. Listo, después de creado, mire que entramos aquí y vea, ya me dice para quién es el correo. Listo, coge mi correo y me lo manda al de andres@gmail. ¿Qué pasa? Yo puedo cambiarlo acá, ¿cierto? Pongámosle Andrés56, lo guardo. Cuando yo vuelva aquí y yo le dé contacto, ¿cierto? Él va a abrir mi sistema de correo y mira, Andrés56@gmail directamente para poder escribir un correo. Este mail to es una opción que tiene los enlaces como un atajo para, por ejemplo, economizar esas partes de ahí para mandar un correo. Entonces mire que ya me pone el correo y ya puedo empezar a escribir, ¿cierto? El asunto y la descripción que tenga en este caso de mi correo. Entonces, en este caso, hemos creado, ¿cierto? Una página donde ya va a tener un poquitico más sobre el tema, pues digamos como, por ejemplo, manejar nuestro portafolio, ¿cierto? Un poquitico más sobre a dónde nos vamos a dirigir y demás. Ahora algo muy importante, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer la navegación entre páginas, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo hacer una forma de traer como todo eso que yo tengo, ¿cierto? Y poder, digamos, por ejemplo, trabajar un poco, ¿cierto? Como de tema de manejarme entre páginas y demás, entre archivos HTML que yo tenga. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo crear aquí otra de acá que se llame blog, ¿cierto? Blog HTML. Aquí lo escribimos mal, aquí tiene que estar con el punto. Entonces ponemos aquí blog HTML. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar un poquitico de esta lógica que tenemos acá, ¿cierto? La vamos a poner acá y vamos a dejar esto, ¿cierto? Portafolio desarrollador, vamos a dejar el de, en este caso de acá, pero en vez de esto vamos a cambiarlo aquí y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar blog de tecnología. Listo. Vamos a poner aquí blog de tecnología. Y vamos a dejar un poquitico, ¿cierto? Como el que tenemos acá, pero en vez, digamos, por ejemplo, de tener la parte de en este caso, por ejemplo, de contacto, porque ya lo vamos a tener allá abajo, aquí vamos a ponerle blog. Listo. Y aquí vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a poner aquí blog. Entonces vamos a construir un poquitico aquí esta parte de la parte del blog, ¿cierto? Entonces vamos a poquitico de estructurar lo que tenemos aquí. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en esta parte, en este artículo, vamos a poner las mejores herramientas para desarrollar en 2024. Entonces, vamos a poner esto así. Vamos a borrar esta lista de acá. Entonces vamos a poner en este caso, pongamos un texto normal en este artículo. Vamos a conocer las herramientas
más utilizadas por los desarrolladores en 2024. Listo. Ya lo tendremos acá. Vamos a colocar otro de estos artículos. Entonces vamos a borrar, por ejemplo, este section de acá y vamos a copiar estos de aquí. Listo. Vamos a poner otro aquí y vamos a poner otro acá. Entonces aquí vamos a colocar, no sé, pongamos un ejemplo. A ver, los antivirus son seguros. A un ejemplo así, ¿cierto? Vamos a conocer si hoy en día podemos confiar en un antivirus. ¿Cierto? Un ejemplo acá. Y aquí vamos a hacer, por ejemplo, como cómo no procrastinar como desarrollador. Herramientas para enfocarte y rendir más en tu trabajo. Listo. Vamos a ver cómo quedaría. Entonces, ¿cómo vamos a ver cómo queda esto de acá, ¿cierto? Cómo quedó nuestro artículo como tal y todo esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a index y aquí en este de acá, en este href, ¿cierto? Donde se va a dirigir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar esto de acá y vamos a colocar ./blog.html, ¿cierto? Porque es el archivo que tenemos en siguiente. Supongamos que yo tuviera aquí uno que se llame page, ¿cierto? Que se llame páginas. Y yo fuera aquí a colocar un about.html, ¿cierto? Para, digamos, colocar el de sobre nosotros, un ejemplo. Entonces ahí cambiaría un poquitico el tema de cómo llamamos la ruta, porque ya teniéndolo aquí en about, entonces nosotros ya digamos aquí, ya me tocaría hacer lo siguiente, me tocaría hacer ¿cierto? Llamar page y luego llamar about.html, listo. Entonces si yo me voy acá y yo me voy en este caso a blog, mire que va a la otra página que yo tengo. Blog de tecnología, ¿cierto? Aquí estaría el menú estático, las mejores herramientas, los antivirus son seguros, cómo no procrastinar como desarrollador, y podría ir a esa que tengo ahí. En este caso, pues sería importante para yo devolverme que tenga también la ruta a este archivo, ¿cierto? Entonces ya digamos aquí yo puedo colocar y le coloco el index.html, lo guardo y ya puedo volverme al inicio, ¿cierto? Si voy a sobre mí, pues bueno, va a estar la página en blanco porque no tengo como tal, pues cierto, toda la información en este caso sobre mí. Y eso sería, pues digamos, como algo muy importante para conocer en temas de semántica, ¿cierto? Conocer un poco sobre la importancia que tiene HTML, cómo navegar en HTML, y creo que es, digamos, como lo más fundamental que tenemos que saber. Obviamente hay más temas, como es el uso de CSS, vamos a ver un poquitico sobre el tema de uso de formularios, integración de JavaScript, pero creo que principalmente esto es lo más importante a conocer cuando estemos trabajando con HTML. Entonces, no siendo más, espero que les haya quedado muy claro, espero que lo hayan disfrutado. Saben que pueden seguirme aquí en YouTube como Andrés de Book, pueden seguirme en TikTok como el que atiende el ciber, ¿cierto? Pueden buscarme ahí, y en Instagram como Díaz75 _. Ahí pueden encontrarme, mis redes sociales van a estar en la descripción. Y no siendo más, muchísimas gracias. Chao, chao.